Él juró que ella era solo el pasado. Pero 2 años después, ella apareció en su boda, sosteniendo a los niños que él nunca supo que eran suyos. Él no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Las palabras en sí mismas hirieron lo suficientemente profundo como para que el mundo alrededor de Evelyn se volviera borroso, como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. «Eres el pasado», dijo Noah, con un tono suave, controlado, practicado. «Ella es mi presente». Él estaba frente a ella en el amplio vestíbulo acristalado de Empresas Blackwell, la luz reflejándose en su traje perfectamente a medida, su cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión, sus ojos azules lo suficientemente fríos como para enviarle un escalofrío. Parecía el hombre que el mundo alababa, despiadado, brillante, inquebrantable. Pero ella sabía más. O una vez creyó saberlo. Ahora no estaba segura de nada. Raquel, la mujer rubia que estaba a su lado, apretó su agarre en el brazo de él. Ella no sonrió con suficiencia, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era una bandera silenciosa de victoria. Todo en ella era pulcro, sus rizos impecables, sus pendientes brillantes, el sutil aroma de perfume caro flotando en el aire. Ella era la mujer que su familia aprobaba, la mujer que encajaba en su mundo, la mujer que nunca lo desafiaría como Evelyn lo había hecho simplemente por existir. Por un momento, Evelyn se preguntó si esto era una pesadilla, algún sueño retorcido del que se despertaría en su pequeño apartamento con un alivio que la inundaría. Pero el escozor nítido en su pecho, la opresión en su garganta, el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio la anclaban en la realidad. Todo gritaba que esto era real. Dolorosamente, humillantemente real. Se obligó a levantar la barbilla. Se negó a derrumbarse frente a él. No en el edificio donde una vez lo había esperado para que terminara las reuniones. No en el vestíbulo donde solía abrazarla cuando nadie miraba. No en el lugar donde una vez le susurró que ella le hacía sentir como una persona, no solo un título. Esa versión de él se había ido. Si es que alguna vez existió. «Hemos terminado, Evelyn», continuó, su voz fría y cortante, como si leyera un guión. «Lo mejor es que lo aceptes y sigas adelante. Sigue adelante». Como si ella no lo hubiera intentado. Como si amarlo hubiera sido una elección consciente en lugar de algo que echó raíces en el momento en que lo conoció. Sus dedos se cerraron alrededor de la correa de su bolso, sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, exigir respuestas, sacudirlo hasta que la máscara se rompiera y el hombre que una vez conoció reapareciera. Pero su orgullo la mantuvo quieta. Se negó a rogar por el afecto que él desechó tan fácilmente. «Adiós, Noah», logró decir, aunque su voz parecía arrancada de algún lugar profundo de su interior. Pasó junto a él, ignorando la repentina opresión en su pecho cuando se acercó lo suficiente como para oler su familiar colonia. No miró hacia atrás. No pudo. No confiaba en sí misma para no romperse si veía incluso un destello de vacilación en su expresión. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, y en el momento en que estuvo sola, su aliento se rompió. Se agarró a la barandilla de metal, parpadeando a través del borrón creciente en su visión. Había terminado. Realmente había terminado. Y él se había asegurado de que terminara de la manera más brutal posible. Para cuando llegó a la calle, la ciudad se sentía insoportablemente ruidosa. Los coches tocaban la bocina. La gente reía. La vida seguía adelante sin esfuerzo, sin importarle la devastación que ella llevaba en el pecho.
Se abrazó a sí misma, como si pudiera mantener las piezas de su corazón unidas. No supo cuánto tiempo caminó, solo que necesitaba poner tanta distancia entre ella y Noah Blackwell como fuera humanamente posible. Cuanto más lejos iba, más difícil se volvía a respirar. Cuando finalmente llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes, implacables, imparables. ¿Cómo pudo olvidar todo lo que habían sido? ¿Cómo pudo borrarla tan fácilmente? ¿Cómo pudo mirarla como si no fuera nada? Se hundió en el suelo, acurrucándose mientras los sollozos la desgarraban. Los minutos se desdibujaron en horas hasta que el agotamiento la sumió en el sueño, sus mejillas mojadas, sus puños apretados contra su pecho. Ella no sabía que mientras lloraba sola en su apartamento, un milagro silencioso, casi invisible, ya se estaba desarrollando dentro de ella. Ella no sabía que la vida, 2 vidas diminutas, ya habían comenzado, latiendo suavemente bajo su mano. Ella no sabía que las palabras de Noah, «Eres el pasado», pronto se convertirían en la mentira más grande que jamás dijo, porque en solo unas semanas descubriría que estaba llevando el futuro que él nunca esperó y que nunca podría olvidar. Evelyn se despertó a la mañana siguiente sintiéndose vacía y magullada por dentro, como si el dolor se hubiera asentado en sus huesos durante la noche. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo pesado, y por un momento simplemente permaneció inmóvil, mirando al techo mientras los recuerdos del día anterior la golpeaban como olas frías. La voz de Noah resonó en su mente, aguda y cruel, y se apretó las palmas de las manos contra los oídos como si pudiera ahuyentar el sonido. Pero no había escapatoria, no había forma de huir de palabras que habían cortado tan profundo que dejaron cicatrices. Se arrastró fuera de la cama finalmente, moviéndose lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Se decía a sí misma que necesitaba ser productiva, limpiar, trabajar, devolver la llamada a su hermana, pero cuando llegó al baño y encendió la luz, su propio reflejo la sobresaltó. Su rostro estaba pálido, agotado, y por una fracción de segundo casi preguntó en voz alta, ¿quién soy sin él? La pregunta la asustó porque se había esforzado mucho en construir una vida que no girara en torno a un hombre. Sin embargo, con Noah siempre había sido diferente. Él se había convertido en parte de ella sin pedir permiso, una presencia tanto reconfortante como absorbente. Perderlo se sentía como perder algo que nunca recuperaría. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de sacudirse los pensamientos en espiral, pero su estómago se retorció de repente, bruscamente. Se agarró al lavabo, respirando lentamente, tratando de no entrar en pánico. No era la primera mañana que sentía náuseas, pero lo había atribuido al estrés, al desamor, al caos emocional que había engullido su vida en las últimas semanas. Hoy, sin embargo, la sensación no pasó. En cambio, subió como una ola y la obligó a caer de rodillas junto al inodoro. Cuando terminó, se sentó en el frío suelo de azulejos, con el pelo cayéndole alrededor de la cara, la respiración inestable. Algo andaba mal, podía sentirlo. O quizás algo andaba muy, muy bien, de la manera más aterradora. Sus manos temblaron mientras se ponía de pie y abría el armario del baño. No quería pensar en lo que estaba haciendo, no quería reconocer la pequeña chispa de esperanza y miedo que se encendía en su pecho. Alcanzó la pequeña caja rosa escondida detrás de los artículos de tocador, algo que había comprado hacía meses, por si acaso, pero nunca usó. Sus dedos temblaron mientras abría el paquete.
Sentía que toda su vida pendía de un hilo mientras esperaba, segundos que se estiraban de forma imposible, su pulso resonando en sus oídos, su garganta apretándose con cada momento que pasaba. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia abajo, su aliento se desvaneció. 2 líneas, fuertes, inconfundibles. Sus rodillas casi cedieron de nuevo mientras se sentaba en el borde de la bañera. Sus manos cubrieron su boca y las lágrimas brotaron tan rápido que no pudo contenerlas. No solo estaba embarazada de mellizos. La ecografía, una semana después, confirmó lo que su temblorosa intuición ya sospechaba. 2 pequeños latidos parpadeantes. 2 vidas diminutas compartiendo un mundo. 2 pedazos de Noah que ella siempre llevaría, quisiera o no. Se quedó mirando la pantalla en un silencio aturdido mientras la doctora explicaba cosas que apenas escuchaba. Sintió que el mundo se inclinaba, esta vez no por desamor, sino por algo más profundo, más abrumador, casi sagrado. Condujo a casa lentamente, una mano baja sobre su estómago, como si pudiera proteger los frágiles comienzos dentro de ella simplemente tocándolos. El miedo se mezcló con la maravilla, el pánico se mezcló con un amor feroz que no esperaba sentir tan rápidamente. Todo era diferente ahora. Cada elección que hacía a partir de este momento ya no era solo suya. Se sentó en su sofá durante mucho tiempo, mirando por la ventana, la luz del sol cálida en su rostro. Pensó en Noah. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Si le importaría algo? Y ese fue el momento en que comprendió con dolorosa claridad que no podía decírselo. No ahora. No después de que la despidiera tan fácilmente. No después de que la redujera a un capítulo cerrado de su vida. No podía darle el poder de lastimarla de nuevo, o peor aún, lastimar a los niños que ni siquiera habían respirado por primera vez. No permitiría que nacieran en el rechazo. Con un aliento tembloroso, susurró en la habitación en silencio. Los protegeré, lo prometo. Empacó sus pertenencias lentamente durante los días siguientes, revisando ropa, libros, viejos recuerdos que ya no podía soportar mirar. Informó a su casero que se iría a finales de mes. Buscó lugares lejos de la ciudad, lejos de los chismes, lejos del mundo de los negocios y las decisiones frías de Noah. Cuando encontró la lista de la casa de campo de su difunta tía en Sevilla, se sintió como el destino, tranquila, pacífica, escondida de todo lo que la había herido. Se fue sin decirle a nadie excepto a su mejor amiga, quien la ayudó a cargar las últimas cajas en su coche. Mientras cerraba la puerta de su viejo apartamento, se tocó el estómago de nuevo, maravillada de lo extraño y milagroso que se sentía todo. No estaba sola, nunca volvería a estar sola. Mientras se alejaba del horizonte de la ciudad, las lágrimas nublaron su visión. No lágrimas de desamor, sino de transformación. No sabía qué tipo de madre sería. No sabía cómo criaría a 2 hijos sola. No sabía si alguna vez se recuperaría de Noah. Pero sabía esto. Construiría una vida para sus bebés, una llena de amor, risas y seguridad. Y no tenía idea de que 2 años después, esa vida que construyó con tanto cuidado chocaría con la que dejó atrás, de la manera más impactante imaginable. Noah Blackwell tenía todo lo que un hombre como él se suponía que debía querer: poder, influencia, una reputación impecable y una prometida cuya sola presencia hacía que los inversores se relajaran y las páginas de sociedad brillaran. Sin embargo, durante 2 años vivió con una opresión en el pecho que ninguna cantidad de éxito podía aflojar. El mundo lo aplaudía por su disciplina, por su capacidad de separar la emoción de la lógica,
por elegir una pareja tan pulcra y prístina como Raquel Carver. Pero bajo la superficie cuidadosamente esculpida, Noah llevaba un dolor hueco del que nunca habló, un silencio que enterró bajo un trabajo interminable y rutinas rígidas. Se dijo a sí mismo que no extrañaba a Evelyn. Lo repitió como un mantra hasta que las palabras se convirtieron en un guión que recitaba automáticamente cada vez que alguien insinuaba su pasado. Se convenció de que ella era una distracción que nunca debió permitir en su mundo, una suavidad para la que no tenía espacio, un riesgo que amenazaba la estabilidad del imperio que su familia construyó. Era más fácil fingir que ella no significaba nada que admitir la verdad, que ella lo significaba todo, y perderla lo dejó fracturado de maneras que lo aterraban. Al principio, esperó que el dolor se desvaneciera. El corazón humano, razonó, era adaptable, racional, capaz de sanar por fuerza de voluntad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y en lugar de sanar, algo dentro de él se calcificó. Las reuniones se sentían repetitivas, los logros se sentían insensibles, las conversaciones con Raquel se sentían como tareas, su sonrisa perfecta nunca lo calentaba como la risa tranquila de Evelyn lo hacía. No recordaba la última vez que había dormido profundamente por la noche. De vez en cuando se encontraba reviviendo momentos que había tratado de olvidar. Viajes nocturnos con la cabeza de Evelyn apoyada en su hombro, mañanas en las que ella le robaba la taza de café y lo besaba antes de ir al trabajo, la forma en que ella solía mirarlo como si viera a un hombre digno de amor, no la fría cáscara corporativa que se esperaba que fuera. Recordaba la noche en que la alejó, la agudeza de su propia voz cuando le dijo que ella era el pasado. Recordaba el sobresalto que fingió no ver, el dolor en sus ojos que casi lo hizo retractarse de sus palabras, pero no lo hizo. El orgullo lo estranguló entonces. El miedo terminó el trabajo. Su madre lo elogió después, llamándolo concentrado de nuevo, diciendo que finalmente estaba tomando decisiones como un verdadero Blackwell. Ella no entendía cómo se le retorcía el estómago con su aprobación. Había pasado toda su vida moldeándolo en una versión de sí mismo que impresionaba a todos excepto a la única mujer a la que alguna vez quiso impresionar. Raquel, por su parte, nunca cuestionó la vacuidad de su relación. Era hermosa, serena y completamente ajena al hecho de que Noah nunca le había ofrecido ni un fragmento de la emoción que una vez le dio a Evelyn tan libremente. Tenían sentido en el papel, y para la madre de Noah, el papel siempre había sido más importante que la verdad. Aún así, había grietas en la compostura de Noah que no podía ocultar. Su temperamento, una vez controlado como una bóveda cerrada, se volvió impredecible. Errores menores de los empleados lo exasperaban. Las noches, solo en su ático, se sentían sofocantes. A menudo se encontraba mirando viejas fotografías, no intencionalmente, sino porque no podía obligarse a borrarlas. Una noche, mientras organizaba archivos, se encontró con una sola imagen enterrada en una carpeta olvidada. Evelyn con su camisa grande, el pelo desordenado, su sonrisa tan brillante que casi le paró el corazón. La había tomado un domingo por la mañana, después de horas enredados bajo las sábanas, cuando la vida se sentía simple y cálida, y tan alejada del hombre que fingía ser. Su mano tembló al cerrar el portátil. El recuerdo golpeó demasiado fuerte, demasiado crudo. Se había hecho creer que ella lo habría frenado. Pero la verdad era que ella era la única persona que alguna vez lo hizo sentir libre. Alrededor de la misma época, circularon rumores sobre Evelyn en voz baja, nada concreto,
solo susurros de conocidos que mencionaban de pasada que se había ido de la ciudad, que había desaparecido repentinamente, que no se había puesto en contacto con nadie. Noah trató de ignorar la punzada de preocupación que se retorcía dentro de él cada vez que escuchaba algo nuevo, porque no tenía derecho a preocuparse, no después de la forma en que la había tratado. Aún así, cada rumor lo carcomía, dejándolo inquieto e irritable. Raquel asumió que el estrés de la próxima boda era la razón por la que parecía distante. Compró nuevas muestras de flores, rediseñó las invitaciones, cambió la combinación de colores 3 veces y programó pruebas a las que apenas se presentaba. Él siguió la corriente, de pie, rígidamente frente a los espejos, mientras los sastres le ponían alfileres en la tela. Se sentía como un invitado en su propia boda, un hombre viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona sin su consentimiento. Intentó imaginar un futuro con Raquel, hijos, vacaciones, hogar, pero cada imagen se sentía plana y sin vida, como una fotografía que había estado demasiado tiempo al sol. Intentó imaginar a Evelyn en algún lugar lejano, feliz sin él, quizás enamorada de alguien que la trataba mejor. La idea lo hirió de una manera que no había anticipado, provocando un dolor que no podía nombrar. A veces, a altas horas de la noche, se preguntaba qué le diría si alguna vez la volviera a ver. ¿Se disculparía? ¿Le preguntaría si alguna vez lo extrañó? Admitiría que alejarla fue la peor decisión de su vida. Pero los escenarios imaginados siempre terminaban de la misma manera, con ella negándose a mirarlo, dándole la espalda como él lo había hecho una vez con ella, y sabía que se lo merecía. Noah se sumergió en el trabajo para silenciar el ruido en su mente, asumiendo proyecto tras proyecto hasta que el agotamiento atenuó el dolor. Sin embargo, ninguna cantidad de éxito podía enmascarar la sensación de que algo andaba profundamente mal, de que su vida, a pesar de la riqueza y el poder, estaba construida sobre una base de arrepentimiento. Pasaron 2 años, y la boda se acercaba como una fecha límite para una sentencia que él no recordaba haber aceptado. Los padres de Raquel presionaron para los preparativos finales. Su madre se preocupaba por las listas de invitados. Los reporteros especulaban sobre el matrimonio que uniría a 2 familias poderosas. Todos parecían emocionados. Todos menos Noah. Se despertó una mañana mirando al techo, sintiéndose sofocado por el peso de las elecciones que nunca tomó realmente. Se preguntó qué diría Evelyn si lo viera ahora, si se reiría de lo miserable que se veía, si le tendría lástima o si no le importaría en absoluto. Esa última posibilidad dolía más que ninguna otra, pero el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha un plan diferente, uno que traería a Evelyn de vuelta a su vida de una manera que nunca podría haber imaginado, destrozando cada ilusión y exponiendo verdades que cambiarían todo. Y Noah, que pensó que la había perdido para siempre, estaba a punto de descubrir que el pasado que tanto intentó enterrar aún no había terminado con él. 2 años habían pasado desde que Evelyn salió de la vida de Noah. Sin embargo, las heridas entre ellos nunca se habían curado realmente. Las suyas eran cicatrices que llevaba en silencio, y las suyas eran fracturas profundas y tácitas bajo una apariencia pulcra. Pero en esos mismos 2 años, otro mundo había florecido en Sevilla, uno construido suave y deliberadamente, lejos de torres corporativas y expectativas asfixiantes. La vida de Evelyn ya no giraba en torno al desamor. Giraba en torno a 2 niñas brillantes y curiosas que llenaban cada rincón de su hogar con risas y energía incesante. Sofía y Liliana se habían convertido en niñas pequeñas y animadas, con cabello oscuro y ojos azules brillantes,
que atrapaban la luz como gemas pulidas. Sus risas podían suavizar incluso el más difícil de sus días, y sus pequeñas manos, buscándola cada mañana, se convirtieron en la razón por la que se despertaba con un propósito en lugar de tristeza. Criarla sola estaba lejos de ser fácil. Había noches en las que se quedaba despierta, preocupada por las facturas, momentos en los que el agotamiento se sentía como una manta pesada, y momentos en los que el miedo le susurraba que no era suficiente, pero nunca se arrepintió de ni una sola parte del viaje. Eran su milagro, eran la familia que construyó con sus propias manos temblorosas. Su vida en Sevilla se estableció en un ritmo. Trabajaba por las mañanas en una pequeña panadería, donde la dueña, la señora Carmen, la trataba como a una familia y adoraba a las mellizas. Después del trabajo, Evelyn llevaba a sus hijas al jardín detrás de la casa, dejándolas cavar en la tierra o perseguir mariposas mientras ella doblaba la ropa o tomaba té en el porche. El silencio era reconfortante. La simplicidad era reconfortante. A menudo se preguntaba cómo habría sobrevivido esos primeros meses si se hubiera quedado en la ciudad, cerca de los lugares y recuerdos que guardaban demasiado dolor. Sevilla la salvó, las niñas la salvaron. Con el tiempo, la gente del vecindario llegó a adorar a Sofía y Liliana. Eran reconocidas por sus vestidos a juego y su curiosidad desmedida, su amor por saludar a los extraños y su costumbre de correr hacia Evelyn con flores, a veces marchitas, a veces perfectas, pero siempre ofrecidas con orgullo. Y aunque las niñas tenían los ojos y las pestañas oscuras de Noah, tenían la calidez, la dulzura y la resiliencia de Evelyn. Ver fragmentos de él reflejados en ellas ya no le causaba a Evelyn un dolor de corazón como antes. En cambio, esas similitudes se sentían como recordatorios de dónde venían, no de lo que perdió. Aún así, hubo momentos raros, tranquilos a altas horas de la noche, en que Evelyn acunaba a una de las niñas para que se volviera a dormir y se preguntaba si debería habérselo dicho a Noah. Pero cada vez que surgía la idea, recordaba la mirada en sus ojos el día que le dijo que ella era el pasado. Recordaba lo fácil que la había reemplazado. Recordaba los meses de silencio que siguieron. Y el miedo de exponer a sus hijas a esa misma frialdad mantuvo firme su resolución. Su vida, sus elecciones, su futuro, ya no tenían nada que ver con ella. No seguía las noticias sobre él, pero los rumores llegaban a través de amigos o de algún titular ocasional de revista que no podía evitar. Noah Blackwell seguía siendo exitoso, impecablemente pulcro, y se preparaba para la boda que todos en el mundo de los negocios parecían celebrar con entusiasmo. Nunca se detuvo en esos artículos más de un segundo. Se negaba a medir su vida contra la suya. La invitación lo cambió todo. Llegó un martes cualquiera, cuidadosamente metida en su buzón entre un folleto de supermercado y una factura médica. Su nombre estaba escrito con una elegante caligrafía en un sobre grueso con un escudo plateado que reconoció al instante. Blackwell. Sus manos temblaron antes de abrirlo. Su estómago se apretó con pavor. Lo llevó adentro, se sentó a la mesa de la cocina y lo miró fijamente durante un momento peligrosamente largo. Cuando finalmente rompió el sello, el suave aroma del papel caro la golpeó, seguido del texto inconfundible. Estás cordialmente invitada a la boda de Noah Blackwell y Raquel Carver. Su aliento se entrecortó. Su corazón se hundió demasiado pesado para latir correctamente. Esperaba ira o tristeza o algún tipo de colapso emocional, pero en cambio, una extraña calma la invadió, como si las piezas de su pasado
finalmente se estuvieran asentando en su lugar. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Noah se casaba con la mujer que eligió en lugar de ella, y la vida había continuado como debía ser. Una pequeña tarjeta doblada se deslizó del sobre. La tomó con dedos temblorosos. Dentro había una nota manuscrita que le oprimió el pecho. Querida Evelyn, no le debes nada. Pero quería enviarte esto porque mereces saberlo. Él no es feliz. No de verdad. Con cariño, Helena Blackwell. La abuela de Noah. La única persona de su familia que alguna vez trató a Evelyn con calidez. Evelyn no sabía si reír, llorar o romper la nota. En cambio, la dejó suavemente y se levantó de la mesa, paseando por la cocina mientras innumerables pensamientos se enredaban a la vez. No estaba invitada por Noah, lo sabía instintivamente. Estaba invitada porque Helena todavía la quería, porque la anciana siempre había visto cosas que otros ignoraban. No quería ir. No quería volver a verse envuelta en el mundo de Noah. Pero más tarde esa noche, después de bañar a las niñas y cepillarles el cabello, se subieron a su regazo con sonrisas somnolientas, tocándole las mejillas con manos suaves, sus ojos azules brillando como piezas del pasado, del que nunca escapó por completo. Y se dio cuenta de algo. No era la misma mujer que Noah destruyó. Ya no tenía miedo. Había construido una vida con amor y paciencia, no con poder y control. No tenía nada de qué avergonzarse. Si aparecía, no regresaría humillada, regresaría como alguien más fuerte, alguien completa, alguien que lo había sobrevivido. 2 semanas después, con un vestido sencillo y las pequeñas manos de sus hijas agarradas a las suyas, Evelyn subió por el camino de piedra hacia el lugar donde Noah estaba a punto de casarse con otra mujer. No tenía idea de que su presencia lo desentrañaría todo. Evelyn se dijo a sí misma que estaba preparada, pero en el momento en que pisó los terrenos de la finca Blackwell, el lugar donde se iba a celebrar la boda de Noah, se le hizo un nudo en la garganta. La finca era enorme, casi dolorosamente hermosa, con tiendas de campaña blancas ondeando con la cálida brisa y filas de flores dispuestas con precisión militar. Las copas de champán brillaban sobre mesas cubiertas con lino, y los invitados, elegantemente vestidos, paseaban por los caminos, riendo y saludándose con facilidad. Era un mundo al que ya no pertenecía, un mundo al que una vez fue invitada solo porque Noah la había amado, o al menos eso pensó hasta el día en que le partió el corazón en 2. Sofía y Liliana se aferraban a sus manos, sus pequeños dedos cálidos y reconfortantes. Se veían adorables con sus vestidos pastel a juego, sus rizos oscuros rebotando mientras caminaban, sus brillantes ojos azules escudriñando todo con fascinación. La gente se detuvo a mirarlas, admirando su belleza, sin ser conscientes de la tormenta que se estaba gestando silenciosamente bajo la superficie. Evelyn mantuvo la cabeza erguida, su postura firme, negándose a mostrar nerviosismo. Sacó fuerzas de las 2 pequeñas vidas a su lado. Había venido por ellas, para mostrarse a sí misma, no para esconderse. Los susurros se extendieron rápidamente entre los invitados mientras ella se acercaba a la carpa. Muchas personas la reconocieron de 2 años atrás. Algunos estaban atónitos, algunos curiosos, algunos preocupados. Pero ella no disminuyó la velocidad. Respiró hondo y entró en el área principal, tratando de mezclarse con la multitud sin llamar la atención. Sin embargo, la atención la encontró de todos modos. Los ojos la siguieron, se detuvieron en las mellizas y volvieron a ella con preguntas apenas veladas. Ella abrazó a sus hijas con más fuerza.
No esperaba ver a Elena Blackwell acercándose casi de inmediato. La abuela de Noah se movía más rápido de lo que Evelyn la había visto moverse. Su rostro se iluminó cuando vio a Evelyn. «Mi querida niña», susurró Elena cuando la alcanzó. Su voz temblaba de emoción. «Viniste». Se inclinó y la abrazó suavemente. Luego se arrodilló para sonreír a las mellizas. «Y trajiste a estos hermosos ángeles. Oh, mi corazón». Evelyn tragó saliva con dificultad, abrumada por la sinceridad de la anciana. No estaba segura de si debería. Elena se enderezó lentamente y le apretó la mano. A veces la verdad necesita testigos. La palabra le envió un escalofrío por la espalda a Evelyn. Antes de que pudiera responder, la mirada de Elena se desvió más allá de ella y sus ojos se abrieron ligeramente. Evelyn se giró y se quedó helada. Noah estaba de pie a varios metros de distancia, mirándola como si se hubiera materializado de la nada. Su aliento se entrecortó visiblemente, su mandíbula se apretó, su expresión colapsando en asombro, luego confusión, luego algo mucho más frágil. No se movió, no parpadeó, solo la miró fijamente. Evelyn sintió el peso de su mirada recorrerla, luego aterrizar en las niñas, y ese fue el momento en que el mundo se inclinó. Vio el instante exacto en que él comprendió. Su rostro palideció, su cuerpo se tambaleó, y sus ojos se clavaron en los idénticos ojos azules de las mellizas. Sus ojos. La conexión lo golpeó con una fuerza casi física. Ella observó cómo el shock lo recorría, cómo la incredulidad se transformaba en un horror incipiente, seguido de un reconocimiento crudo y doloroso. Noah dio unos pasos lentos hacia ellas, como si temiera que pudieran desaparecer si se movía demasiado rápido. Su voz se quebró cuando finalmente habló. «Evelyn». Ella permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza, sus hijas agarrándole las manos con más fuerza. Sofía se escondió detrás de su pierna. Liliana simplemente miró a Noah, fascinada por el hombre alto que parecía incapaz de apartar la mirada de ella. «¿Son?» Los labios de Noah temblaron, las palabras atrapadas entre su pecho y su garganta. «¿Son míos?» Evelyn sintió que sus pulmones se desinflaban mientras susurraba. Sí, la verdad lo golpeó como un maremoto. Su rostro se contorsionó, shock, arrepentimiento, asombro, dolor, todo chocando a la vez. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, su respiración inestable. «Dios mío, 2 años, Evelyn, ¿por qué no?» Ella lo interrumpió con un tono tranquilo y firme. «Porque lo último que me dijiste fue que yo era el pasado, y no iba a dejar que mis hijas sintieran que también eran parte del pasado de alguien». Las palabras lo hirieron profundamente. Sus hombros se encogieron, y por un momento pareció un hombre despojado de cada pieza de armadura que había pasado su vida construyendo. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Raquel apareció a su lado, sus tacones haciendo un ruido agudo contra las piedras. Se veía impecable con su vestido de novia, su cabello rizado, su maquillaje perfecto, pero en el momento en que vio a Evelyn y a las mellizas, la confusión brilló en sus ojos, seguida rápidamente por la sospecha. «Noah», exigió con un tono tenso, «¿qué está pasando?» Noah no respondió. No podía apartar la mirada de las niñas. Se arrodilló lentamente, con las manos temblorosas, bajando hasta su altura. «Hola», susurró, como si hablar demasiado fuerte pudiera asustarlas. Soy Noah». Sofía se acercó, curiosa, estudiándolo con la misma seriedad que Evelyn cuando era pequeña. Liliana inclinó la cabeza, sus ojos azules brillando. Una de ellas, Evelyn ni siquiera podía decir cuál, se acercó y le tocó suavemente la manga. El aliento de Noah tembló como si pudiera romperse allí mismo frente a todos.
La voz de Raquel se volvió más aguda. «Noah, ¿qué es esto?» Él se puso de pie, lenta y dolorosamente, volviéndose hacia su prometida. Su expresión estaba marcada por la devastación. «Son mías, Raquel». Los jadeos se extendieron entre los invitados. Evelyn sintió que su estómago se retorcía. Los ojos de Raquel se abrieron, luego se entrecerraron. «¿Tuyas? ¿Tú? ¿Tú tienes hijos?» «Mellizas», susurró él, incapaz de mirar a ningún otro lugar que no fuera a ellas. «Mis hijas». Raquel retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus labios se abrieron con sorpresa, luego se curvaron con disgusto. ¿Con ella? Evelyn se encogió, pero se mantuvo en silencio. Noah no se encogió, simplemente asintió, una cruda honestidad quebrando su voz. ¿Con ella? La voz de Raquel tembló de furia. ¿Y no pensaste en decírmelo? No lo sabía, dijo Noah en voz baja. No sabía que existían. No sabía que Evelyn estaba embarazada. Su voz se tensó. No lo sabía por lo que le dije, porque la alejé. Miró a Evelyn entonces, y la culpa se derramó de él tan pesadamente que ella la sintió como una fuerza física. Raquel inhaló bruscamente, luego exhaló una risa amarga. ¿La amas? El silencio de Noah fue la única respuesta que necesitaba. Se arrancó el anillo de compromiso del dedo, lo presionó con fuerza contra el pecho de Noah y retrocedió. Entonces, cásate con tu pasado. Y con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a la multitud jadeante y la boda que se desmoronaba. Evelyn se quedó muy quieta, tratando de ignorar los cientos de ojos atónitos que la observaban. Miró a Noah, quien parecía destrozado y sin aliento, atrapado entre la devastación y el asombro. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose mientras miraba a las niñas de nuevo. «Lo siento muchísimo». Pero Evelyn no estaba lista para perdonar. No hoy, no tan fácilmente. Todo lo que pudo hacer fue acercar a sus hijas mientras su padre, finalmente, dolorosamente, se paraba frente a ellas por primera vez. El caos se extendió por los terrenos de la boda mucho después de que Raquel se fuera, pero Noah no parecía consciente de nada excepto de la mujer y los dos niños que estaban frente a él. Los invitados susurraban y se dispersaban. Los organizadores se apresuraban a salvar la poca dignidad que le quedaba al evento. Los fotógrafos dudaban si huir o continuar, pero Noah permaneció inmóvil, mirando a las mellizas como si fueran un milagro que no tenía derecho a presenciar. Evelyn sintió una tormenta de emociones arremolinándose dentro de ella. Ira, pánico, culpa y algo peligrosamente cercano a la angustia, pero se obligó a mantenerse firme por el bien de sus hijas. No entendían lo que había sucedido. Todo lo que sabían era que un extraño con sus ojos las miraba como si hubieran iluminado todo el mundo. Sofía tiró del vestido de Evelyn, confundida. «Mamá, ¿quién es él?», susurró, sus grandes ojos azules parpadeando hacia ella. Evelyn tragó, con la garganta apretada. No estaba lista para responder. No estaba lista para que este momento existiera en absoluto. Pero podía sentir la mirada de Noah quemándole, suplicando en silencio permiso para hablar. Ella asintió levemente, un pequeño acto de misericordia para el que no estaba segura de tener fuerzas. Noah se arrodilló de nuevo, más lento esta vez, como si se inclinara ante algo sagrado. Su voz salió áspera, temblorosa, a pesar de su esfuerzo por controlarla. «Mi nombre es Noah», dijo suavemente. «Yo creo que soy vuestro padre». Las niñas intercambiaron miradas de asombro. Liliana tocó la mano de Sofía, su pequeño gesto a la vez protector y curioso.
Noah soltó un aliento tembloroso, como si estuviera abrumado por el peso del momento. Había pasado años creyendo que lo tenía todo, solo para descubrir en un solo instante que las piezas más importantes de su vida habían crecido sin él. Evelyn observó atentamente, con los brazos cruzados con fuerza, lista para intervenir si él las abrumaba o se extralimitaba. Podía ver la devastación grabada en su rostro, pero no podía ignorar la furia que hervía en su pecho. Ella había luchado durante 2 años de miedo, agotamiento y un amor tan feroz que la había roto, mientras él vivía en el lujo haciendo planes con otra mujer. No le había importado lo suficiente como para preguntar por ella. No le había importado lo suficiente como para cuestionar. No le había importado hasta ahora. Las niñas lo miraron fijamente, fascinadas por el extraño que se parecía a ellas, pero no entendían del todo. No pareció percibir su confusión, así que no presionó más. En cambio, les extendió lentamente la mano, no una petición, no una orden, sino un ofrecimiento silencioso. Para sorpresa de Evelyn, Sofía dio un paso adelante primero. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los suyos. Noah se quedó paralizado, como si temiera respirar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no del tipo reprimido, sino del tipo crudo e imparable que provenía de un lugar más profundo que las palabras. Se cubrió la boca con la mano libre, tratando de contener la emoción que amenazaba con destrozarlo. «Son tan hermosas», susurró, su voz quebrándose. «Se parecen tanto a...». Se detuvo, porque el final de esa frase dolía demasiado para decirlo en voz alta. «Se parecen tanto a mí». A Evelyn se le apretó el pecho. El momento fue tierno, doloroso e imposible de ignorar. Sintió que algo cambiaba, sutil pero innegable. Antes de que pudiera hablar, Elena apareció de nuevo, su expresión feroz e inflexible, mientras ahuyentaba a los invitados rezagados de la escena. «¡Fuera todos!», espetó. «¡Dadles espacio!». Guió a Evelyn y a las niñas hacia un rincón más tranquilo del jardín, y Noah la siguió, pero no hasta que ella le hizo un gesto brusco para que se moviera. Cuando llegaron a una zona sombreada lejos del caos, Elena tocó suavemente el brazo de Evelyn. «Creo que todos necesitáis un momento», dijo en voz baja, «y yo espero que no lo rechaces demasiado rápido». Evelyn se mordió el labio. «No sé qué hacer, Elena». «No tienes que decidir nada hoy», dijo Elena. «Simplemente deja que la verdad respire». Besó a ambas niñas en la cabeza y se alejó, dándoles privacidad. Ahora solo estaban los 4. Evelyn se sintió expuesta bajo la mirada de Noah, pero se mantuvo firme. Él se enderezó, secándose la cara rápidamente como si le avergonzara mostrar emoción, aunque fracasó miserablemente en ocultarla. «No lo sabía», dijo de nuevo con la voz ronca. «Si lo hubiera sabido». «Si lo hubiera sabido». «¿Qué?». Evelyn interrumpió bruscamente. «¿Me habrías llamado? ¿Habrías intentado arreglar las cosas? ¿Habrías dejado a tu prometida perfecta? ¿Me habrías elegido entonces? ¿Después de todo?». El rostro de Noah se arrugó. «Evelyn, fui un cobarde. No voy a fingir lo contrario. Tenía tanto miedo de decepcionar a todos, a mi familia, a la junta, a la prensa, que me convencí a mí mismo de que no te amaba. Te alejé porque no sabía cómo elegirte. Y me he arrepentido todos los días desde entonces». Ella se burló suavemente. «No te arrepentiste lo suficiente como para venir a buscarme». Él se encogió visiblemente, la verdad golpeándolo como un mazazo. «Tienes razón. Debería haberlo hecho. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero si hubiera sabido que estabas embarazada...». Sacudió la cabeza, su voz quebrándose de nuevo.
Nunca te habría dejado ir sola. Nunca. El silencio se extendió entre ellos, pesado y tembloroso. Miró a las niñas de nuevo, el asombro suavizando sus facciones. ¿Cuáles son sus nombres? Sofía y Liliana, dijo Evelyn en voz baja. Él repitió los nombres en voz baja, casi con reverencia. Sofía, Liliana. Las niñas se acercaron a Evelyn, apoyándose en sus piernas, observándolo con atención. Noah se arrodilló una vez más, mirándolas con el tipo de ternura que Evelyn nunca había visto en él. «No espero que confiéis en mí hoy», susurró. «Ninguna de las dos. Pero quiero conoceros. Quiero ser, si me lo permitís». Su voz se quebró y tragó con dificultad. «Quiero ser vuestro padre». Liliana inclinó la cabeza, estudiándolo con la curiosidad inocente que solo poseía un niño. «¿Puedes jugar con nosotras?», preguntó suavemente. La pregunta rompió cualquier fuerza que le quedara a Noah. Asintió rápidamente, derramando lágrimas a pesar de su intento de contenerlas. «Sí, lo que sea, lo que queráis». Y justo así se formó el primer hilo frágil entre ellos. Sofía y Liliana corrieron hacia un parche de hierba cercano, gritándole que las siguiera. Noah miró a Evelyn una vez más, buscando permiso, buscando perdón, buscando algo que ella no estaba lista para nombrar. Ella dudó, su corazón luchando consigo mismo. Luego exhaló lentamente. «Ve». El alivio que inundó su rostro fue casi doloroso de presenciar. Él trotó tras las niñas, tropezando ligeramente mientras ellas lo arrastraban a su pequeño mundo con total abandono. Evelyn los observó, al hombre que una vez amó más que a nada, persiguiendo a las hijas que nunca supo que existían. La escena era surrealista, hermosa, aterradora. Algo dentro de ella cambió de nuevo, más fuerte esta vez. El pasado no había terminado con ellos. Y tampoco, al parecer, lo había hecho el futuro. Evelyn había esperado que el desastre de la boda marcara la cima del caos, pero en los días que siguieron, su vida se desmoronó de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Lo que sucedió en la finca se extendió por la ciudad más rápido que un incendio forestal. Los titulares explotaron, especulando sobre las misteriosas mellizas de Noah Blackwell y la mujer que destruyó su compromiso perfecto. Los paparazzi acamparon frente a su ático e intentaron seguir su coche. Los rumores se dispararon en historias absurdas sobre asuntos secretos e hijos ilegítimos. Evelyn vio los artículos, sintió el pánico creciendo en su pecho y cerró sus puertas tan herméticamente que incluso la luz del sol se sentía desagradable. Ella quería permanecer invisible, quería proteger a sus hijas del ruido de un mundo del que nunca debieron formar parte. Pero la única persona que se negó a desaparecer fue Noah. Llegó a Sevilla 3 días después de la boda fallida, de pie en su porche como si hubiera ensayado el momento una y otra vez. Evelyn casi no abrió la puerta. El miedo se retorcía en su estómago, pero Sofía y Liliana ya corrían hacia ella, riéndose como si esperaran una sorpresa. Cuando abrió la puerta, Noah parecía agotado, ojeras bajo sus ojos, sin corbata, sin arrogancia pulcra. Solo un hombre despojado de su verdad. «Necesitaba veros», dijo en voz baja, sin entrar hasta que ella se hizo a un lado. Se arrodilló de inmediato, abriendo los brazos mientras las niñas se abalanzaban directamente sobre él con chillidos de emoción. Se subieron a su regazo como si lo hubieran conocido toda su vida, sus pequeñas manos ahuecando sus mejillas mientras él susurraba sus nombres como oraciones sagradas. Evelyn observó, sintiendo que se le apretaba la garganta inesperadamente. Nunca se había imaginado a Noah, el Noah frío, disciplinado,
emocionalmente reservado, derritiéndose tan completamente bajo el toque de dos niñas pequeñas. Se quedó toda la tarde, sentado en el suelo mientras las niñas le trenzaban el pelo con pinzas de plástico y lo cubrían con pegatinas que decían cosas como superestrella y mejor amigo. Dejó que le pintaran las uñas con esmalte morado brillante, moviéndose solo cuando ellas se reían, porque él estaba siendo demasiado serio. Evelyn observaba desde la cocina, sus emociones un desorden enredado de incredulidad, tristeza y algo peligrosamente cercano al afecto. Intentó decirse a sí misma que no se ablandara, que no olvidara cómo la había herido, que no lo dejara meterse bajo su piel de nuevo. Pero era imposible ignorar la forma en que miraba a las niñas, como si fueran lo primero real que existía en su vida. Más tarde, cuando las mellizas dormían la siesta en su habitación compartida, la casa se quedó en silencio, dejándolos a los dos solos en la mesa de la cocina. Evelyn dobló las manos con fuerza sobre la superficie, preparándose. Noah se sentó frente a ella, frotándose la nuca, un viejo hábito nervioso que ella recordaba demasiado bien. «Cancelé la boda oficialmente», dijo primero, con voz baja. «Raquel se ha ido, mi familia está furiosa, la junta está entrando en pánico. Todos quieren explicaciones». Miró hacia la mesa. «Pero lo único en lo que puedo pensar es en cuánto tiempo he perdido con ellas, contigo». Ella apretó la mandíbula. «No hagas que esto se trate de nosotros, Noah». Él se encogió ligeramente. «No lo haré, lo prometo». El silencio se extendió entre ellos, pesado e incierto. Evelyn miró la veta de madera de la mesa, evitando su mirada. No estaba lista para lo que él estaba pidiendo. No estaba lista para perdonarlo. «Noah», dijo en voz baja, «no las mantuve alejadas de ti para ser cruel. Lo hice porque estaba aterrorizada. Estaba sola. Y lo último que me dijiste me hizo creer que nunca nos quisiste. No podía permitir que mis hijas se sintieran no deseadas antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de ser amadas». Sus manos se cerraron en puños. «Yo hice eso. Yo causé ese miedo. Rompí algo en ti que no tenía derecho a tocar». Su voz se quebró. «Lo siento mucho. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que las disculpas no pueden borrar lo que dije. Pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentando deshacerlo, si me lo permites». Ella levantó la vista, encontrando finalmente su mirada. Lo que vio en sus ojos la sobresaltó. Culpa cruda, determinación, una especie de sinceridad que nunca antes había visto en él. No puedes simplemente entrar en sus vidas y arreglar todo de la noche a la mañana. «No», asintió suavemente. «Pero puedo aparecer. Todos los días. De cualquier manera que me lo permitas». Y lo hizo. Durante las semanas siguientes, Noah regresó a Sevilla una y otra vez. A veces se quedaba solo unas horas entre vuelos. A veces se quedaba una noche en un hotel cercano. A veces aparecía con regalos para las niñas, aunque Evelyn rápidamente estableció límites al respecto. Ella no quería que él comprara afecto. Él escuchó. Se adaptó. Comenzó a construir confianza con Sofía y Liliana a través de la presencia, no de la extravagancia. Aprendió sus cuentos favoritos antes de acostarse. Aprendió cómo Liliana se asustaba con las tormentas eléctricas y cómo Sofía odiaba dormir con la puerta cerrada. Aprendió que a ambas les encantaba el yogur de fresa, pero se negaban a comerlo a menos que viniera con la cuchara de mamá. Aprendió la forma en que decían su nombre, vacilante al principio, luego emocionada, luego posesiva. Una noche, después de acostarlas, salió de su habitación con una sonrisa tan suave que a Evelyn se le cortó el aliento.
Se quedaron de pie en el pasillo con poca luz, a solo unos centímetros de distancia. «Gracias por dejarme estar aquí», murmuró. «No sabes lo que esto significa para mí». Ella se cruzó de brazos, tratando de protegerse de la calidez en su voz. «Lo estoy haciendo por ellas, Noah, no por ti». Él asintió, aceptándolo sin discusión. «Lo sé, pero eso no cambia lo que significa». Ella abrió la boca para hablar, pero un repentino estruendo del exterior los sobresaltó a ambos. La lluvia había comenzado a caer, fuerte y brutal, golpeando las ventanas con una ferocidad por la que eran conocidas las tormentas de Sevilla. Evelyn fue a revisar la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Noah la siguió, sacando su teléfono. «Hay una alerta de inundación», dijo después de revisar el aviso. «Me iré una vez que disminuya». Pero nunca disminuyó. Empeoró. Pronto, el trueno retumbó tan fuerte que la casa se estremeció. Sofía se despertó llorando. Luego Liliana lo hizo. Evelyn se apresuró a abrazarlas, pero Noah ya estaba allí, sus brazos envolviendo instintivamente a ambas niñas mientras enterraban sus caras en sus hombros. Les susurró, meciéndolas suavemente, prometiendo que estaban a salvo, prometiendo que no dejaría que nada sucediera. Evelyn los observó, su corazón dolido. Algo cambió de nuevo esa noche, algo que ella ya no podía negar. Noah no era el mismo hombre que la rompió. No era el mismo hombre que la alejó. Este Noah era más suave, más humilde, y estaba tratando tan desesperadamente de demostrar su valía, que desgarró los límites de su determinación. Se quedó la noche en el suelo de la sala de estar, las mellizas acurrucadas contra él como si él hubiera sido suyo para siempre. Evelyn se despertó en las primeras horas y los observó desde la puerta. La tormenta había pasado, dejando la casa tranquila y cálida, y por primera vez en 2 años se permitió imaginar un futuro, no el pasado que una vez compartieron, sino algo nuevo, frágil, complicado y aterradoramente esperanzador. Ella aún no estaba lista para perdonarlo, pero ya no estaba segura de querer vivir una vida sin él en ella. Las semanas que siguieron se mezclaron en algo tan suave y desconocido que Evelyn a menudo se encontraba cuestionando si la paz que sentía era real. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que la idea de bajar un solo ladrillo la aterrorizaba. Pero cada vez que veía a Noah con las niñas, cada vez que presenciaba la tranquila ternura que él derramaba en sus vidas, un pedazo de esos muros se ablandaba. Él era cuidadoso, dolorosamente cuidadoso, como si un movimiento en falso pudiera hacer que ella huyera de nuevo. Nunca presionó para tener conversaciones sobre su pasado, nunca forzó la cercanía. Simplemente aparecía día tras día a la hora que su vida permitía, hasta que la presencia de él en su hogar ya no se sintió como una intrusión, sino como una extensión natural de su nueva realidad. Sofía y Liliana se encariñaron con él rápidamente, como hacen los niños cuando el amor llega sin condiciones. Corrían hacia la puerta cada vez que él llamaba, sus risas resonando por el pasillo mientras se arrojaban a sus brazos. Le contaban historias en balbuceos sin aliento, dibujaban retratos desiguales de su nueva familia e insistían en que se sentara a su lado durante cada comida. Aprendió a trenzarles el cabello, a negociar con ellas cuando no querían dormir la siesta, a distraerlas con tonterías cuando amenazaban con tener rabietas. Evelyn lo observó navegar cada nuevo desafío con devoción torpe, y eso la perturbó más que cualquiera de sus disculpas. Una tarde, todos fueron al lago cerca de su casa, una salida que ella sugirió solo porque las niñas suplicaron sin descanso por un picnic. El aire era cálido, el cielo despejado,
y la luz del sol brillaba sobre el agua como diamantes esparcidos. Las niñas persiguieron luciérnagas en la hierba alta mientras Evelyn extendía una manta. Noah llegó 10 minutos después con una cesta rebosante de comida que claramente no cocinó él mismo, pero fingió hacerlo. Evelyn arqueó una ceja ante los pasteles sospechosamente perfectos. Él se rió, avergonzado, y admitió que venían de una pastelería cerca de su ático. Le sorprendió lo fácil que se sentía molestarlo de nuevo, lo natural que era deslizarse en conversaciones que fluían sin cortesía forzada o tonos cautelosos. Hablaron de las niñas, de Sevilla, de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Por primera vez en años, no estaba hablando con el CEO que le había roto el corazón. Estaba hablando con el hombre que una vez conoció, el hombre que amó antes de que la ambición y la presión lo aplastaran hasta convertirlo en alguien que ella no reconocía. Mientras el sol se sumergía hacia el horizonte, las niñas se acurrucaron en la manta, agotadas por la emoción. Evelyn les puso un suéter mientras Noah observaba en silencio. Su expresión se suavizó de una manera que aceleró su pulso. Cuando se sentó a su lado de nuevo, sus hombros rozándose, sintió un familiar aleteo de miedo y anhelo. Él habló primero, su voz apenas más alta que la brisa. «No sé cómo hacer esto perfectamente», admitió. «No sé cómo arreglar el daño que causé o cómo hacerte creer que no te haré daño de nuevo. Pero sí sé que todo lo que quiero en este mundo está justo aquí». Sus ojos se dirigieron a las niñas, luego a ella. «Y renunciaría a todo lo que tengo para mantenerlo». Evelyn lo miró, estudiándolo atentamente. El Noah que recordaba siempre se había escondido detrás de la confianza y los bordes afilados. Este Noah no se estaba escondiendo en absoluto. Su verdad estaba expuesta, cruda y temblorosa a la intemperie. Ella respiró hondo, estabilizando su latido. «No quiero promesas», dijo suavemente. «No de las construidas sobre la culpa o el miedo. Quiero lo que es real. Y tengo miedo, Noah. Tengo miedo de dejarte acercarte de nuevo. Tengo miedo de perder lo que finalmente construí». Él asintió, aceptando cada palabra como un voto que tenía la intención de honrar. «Entonces iremos despacio», susurró. «Tan despacio como necesites, sin presión, sin exigencias, solo tiempo, tú y yo y ellas, un día a la vez». Durante un largo momento se sentaron en silencio, viendo cómo el cielo cambiaba a tonos rosados y dorados. Evelyn sintió su mano descansando cerca de la de él, lo suficientemente cerca como para que el más mínimo movimiento los conectara. Ella dudó, atrapada entre la precaución y el anhelo, luego dejó que sus dedos se rozaran ligeramente con los suyos. Él no reaccionó con desesperación o triunfo, simplemente entrelazó sus dedos suavemente, con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo frágil e invaluable. Las niñas se movieron a su lado, murmurando en sueños. Liliana se acercó a Sofía, y Noah sonrió con una ternura de la que Evelyn no podía apartar la mirada. Le apretó la mano una vez, suave, agradecido, sin palabras. Ella le devolvió el apretón. Más tarde, cuando el sol había desaparecido y las luciérnagas parpadeaban por el campo, recogieron en un silencio cómodo. Noah cargó a ambas niñas en sus brazos, a pesar de que Evelyn insistió en que era demasiado. Él solo negó con la cabeza y besó a cada melliza en la frente, susurrando algo que le dolía el pecho a Evelyn. Cuando llegaron al porche, ella abrió la puerta con llave y se volvió hacia él, iluminada por la cálida luz que salía del interior. Él se paró en el escalón superior, las niñas todavía dormidas en sus hombros, y la miró como si ella fuera el comienzo de una vida que nunca se había permitido imaginar.
Evelyn se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. «Gracias por hoy», murmuró, «y por todo lo que has hecho estas últimas semanas». Él tragó saliva, claramente conmovido. «Gracias por dejarme intentarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el tranquilo aire nocturno. Ella se inclinó, no para un beso, no para algo final, sino para algo honesto. Apoyó la frente ligeramente contra la suya, sintiendo cómo se le cortaba el aliento. «Un día a la vez», susurró ella. Su voz tembló al responder. Un día a la vez. No era una promesa de para siempre, no era un regreso al pasado, no era perdón envuelto en una cinta, era algo nuevo, delicado y tácito, un comienzo moldeado no por la perfección, sino por el crecimiento, el coraje y el amor ganado con esfuerzo. Y mientras veía a Noah llevar a sus hijas adentro, acostándolas suavemente como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, Evelyn finalmente se permitió creer que el futuro que una vez temió podría convertirse en la vida que siempre había merecido.